Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Le agradecemos a Dios por el tiempo de exponer el texto sagrado y te pido que te concentres hoy. Ya terminamos o vamos a terminar con nuestra serie que se encuentra en Apocalipsis, que fue titulada Al que venciere. Y antes de poderte darte el resumen de las iglesias que se estuvieron exponiendo, quiero decirte algo. Depositar la confianza en algo o alguien, hermano, siempre es un asunto de elección. Muchos depositan su confianza en el futuro matrimonio que tanto esperan. Cuando me case, entonces piensan, posiblemente mis asuntos se vayan a resolver. Cuando me case, entonces ahora sí mi vida va a cobrar sentido. Para los que ya están casados, que tienen hijos, funciona la lógica de la confianza diferente. Cuando los hijos se vayan de la casa, entonces posiblemente algunos asuntos que tanto espero que se resuelvan, se van a resolver. Cuando los hijos se vayan, ahora sí vamos a poder viajar y ser felices. Cuando adquiera ese auto que tanto quiero, suba de posición en mi trabajo, pueda hacer overtime y generar más. Y la lista, hermanos, la podemos extender bastante de acuerdo a nuestras circunstancias. La iglesia que vamos a estudiar hoy decidió poner la confianza en otro asunto que no era Dios. Y se le va a señalar de una manera tan horrible que creo que en todo el lenguaje de Apocalipsis dijeron los teólogos, o a los que consulté, que es la peor manera en la que Dios te puede señalar, a tal grado de decirte que le provocas asco, porque el lenguaje es que te va a vomitar. Hay una tabla que está aquí en pantalla y es un pequeño resumen de las iglesias que tenemos o que hemos estudiado. La iglesia de Éfeso fue la iglesia trabajadora, ¿la recuerda? Una iglesia que por hacer los asuntos del amor se olvidó de amar. Estudiamos la iglesia en Esmirna, que fue la iglesia pobre, pero que era rica en espíritu. La iglesia de Pérgamo fue la iglesia que tenía fe, paciencia, pero hermanos, permitió que las ideologías que le rodeaban se metieran adentro de la iglesia. La iglesia en Tiatira, que era la iglesia que estaba encendida y avivada, se dejó engañar por el espíritu de Jezabel. Después Juan registra la carta a la iglesia en Sardis y dice que es una iglesia viva, pero que está muerta. Una iglesia de apariencia. Filadelfia fue la penúltima de la semana pasada y dijimos que era una iglesia sin reproche, bien portada ante los ojos de Dios. Cualquier iglesia le hubiera gustado haber sido descrita como Filadelfia. Y hoy te traigo este resumen para que tu mente pueda captar una comparación de lo que va a señalarse a la iglesia en la Odisea. De las 7 que tienes en pantalla, la última, y tú lo vas a comprobar hoy, es la peor de las 7. La condición en la que está es la peor, por eso se les va a describir como tibios. Acompáñame con tu Biblia al versículo para ir estudiando el texto. Versículo 14, y si lo puedes recordar, todas las cartas que se escribieron a estas iglesias, Jesús se presentó como alguien. Y tenía una razón de presentarse así. Versículo 14, en nuestro capítulo 3, dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo hace muy particular, hermanos, porque se presenta como el amén. Y se supone que el amén siempre va al final de todo, tanto en las oraciones como en una descripción. Y Jesucristo toma la palabra y la introduce aquí. Esta forma de presentarse así, hermanos, y luego añadir que es el principio de la creación, nos tiene que indicar algo. Jesús, hermanos, está aquí en pantalla esta frase: Jesús es el fin de todas las cosas. Él debe ser el fin de todas las cosas en tu vida. Todo lo que tú sueñas, todo lo que tú proyectes, el fin debe ser Cristo. No debes tener batalla con esto. Por eso comienza presentándose así: soy el amén y el principio de la creación. La pregunta puede ir más directa. En tu matrimonio, ¿quién es el amén? ¿Quién es el amén en la vida de tus hijos? ¿Quién es el amén en tu negocio o incluso en tu ministerio si estás ejerciendo como líder? De acuerdo al texto, hermanos, y razonando sobre él, Cristo debe ser el amén por el cual tú haces todas las cosas. Y todavía podemos ir más.
Si Él no está haciendo el amén o el fin de las cosas en tu vida, ¿quién lo está haciendo? Alguien está ocupando ese lugar. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Agrega en el pasaje Juan en esta parte. Decirle a la iglesia en la Odisea que es el testigo fiel y verdadero, hermanos, les está trayendo una imagen al pensamiento. No debes pensar que le puedes mentir a Dios. No puedes mentirme. Yo estoy observando todos los pasos que tú ejecutas. Por eso se presenta como un testigo, alguien que está pendiente. A veces, hermanos, con el cristiano sucede igual. Practican el pecado pensando que Dios está ausente cuando tú pecas. Él es el testigo fiel, hermanos, y nadie más sabe lo que tú haces que Dios. Lo que hablas, la manera en la que haces negocio quizá, la manera en la que vas pensando cuando estás solo. No le puedes mentir, se está presentando como alguien que es fiel y un testigo. No pienses en tu corazón que tus acciones ante Dios se pueden ocultar. No es bíblica esa idea. El negocio que tú tienes o que quizá lograste en algún punto de tu vida no fue por tus fuerzas. No se trata de si eres buen predicador o no. Dios te dio la habilidad. El que ha estado desde antes de la creación del mundo, hermanos, como dice el versículo, es el que ha estado contigo también. Él ha caminado contigo siempre en los valles de oscuridad. Él es el que te ha dado respaldo cuando te sentiste solo. No pienses que Jesús está ausente de tus circunstancias. No es bíblica esa idea. Es un testigo fiel que sí está presente. Ahora sí, hermanos, después de esta introducción de Cristo con la carta a la Odisea, viene el versículo más fuerte y quizá te puede incomodar un poco. Es la exhortación de Jesús a esta iglesia. Vamos al versículo 15, todos con nuestra vista. Dice el pasaje así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tiene que haber razón, hermanos, de por qué Jesús trae estas palabras de frío, caliente, tibio. Esta ciudad, lo voy a explicar en contexto por qué Jesús utiliza este lenguaje. Esta ciudad, hermanos, de la Odisea, tenía un mal estado de agua. Esta ciudad carecía de agua propia, no tenían agua propia, no tenían acceso directo a ninguna de las aguas frescas que rodeaba la ciudad, ni de los montes ni los manantiales. De un lado tenían la ciudad de Colosas, en medio quedaba la Odisea, y del otro lado quedaba la ciudad de Hierápolis. En Colosas había aguas volcánicas, es decir, venían aguas calientes. De Hierápolis bajaban aguas de las montañas que eran frescas o frías. Y esta ciudad, hermanos, tenía que transportar el agua mediante un sistema de canales, y hacían acueductos de metal o en ocasiones de piedra. Hay una imagen en pantalla de lo que se rescató de esta iglesia. Ese es el acueducto o la foto que pudo rescatar la arqueología. Hay otras de otros ángulos. Ese es el orificio por donde entraba cuando lo descubrieron. Cuando el agua ya llegaba a la ciudad, hermanos, de la Odisea, ¿qué creen que pasaba? Ya llegaba tibia el agua. Se volvía tibia por las temperaturas del calor a las que quedaba expuesta este conducto de agua. Y dicen que el agua fría es buena para beber y el agua caliente para bañarse. El problema, hermanos, es que el agua tibia no sirve para algo. Lo frío y lo caliente sí tienen función. Lo frío tiene función y lo caliente tiene una función. Lo tibio no sirve ni siquiera para tomar porque te puede producir náuseas. No sé si has visto esta imagen o tú lo has experimentado, pero llegas sediento del trabajo, bajas de tu automóvil, entras a la cocina y no vas a ir a agarrar un agua que está tibia. Muy probablemente buscas un agua fresca. Si tomas agua tibia, ¿qué va a pasar? Probablemente hagas caras. No las vaya a hacer aquí, está bien así, ¿no? El agua tibia, hermanos, no sirve para algo. El agua caliente puede enfriar a la que está fría o viceversa el agua fría. Y Jesucristo les está diciendo, ustedes son tibios. No son fríos ni calientes. Y aclaro algo que también se llega a interpretar aquí. Caliente no significa positivo y frío no significa negativo.
Necesitamos resolver por qué Jesús les está llamando tibios aquí. Algo tiene que haber en esta iglesia, hermanos, para que cuando Jesús volteó a verlos con sus ojos, le haga concluir que son tibios. Tuvo que ver algo Jesús en esta iglesia y decir, estos de la Odisea son tibios. Y el verso 17 es el que nos da la respuesta de por qué la iglesia en la Odisea son tibios. Lo voy a leer, acompáñame con tu vista. Versículo 17 dice el texto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está el punto de la tibieza en esta iglesia. Este es el pecado, hermanos. El mensaje a la iglesia en la Odisea es que tienen este problema y son tibios porque han depositado su confianza en las riquezas y no en Dios. Los tibios, hermanos, no son los que a veces leen y no leen la Biblia. Los tibios no son los que, se aparecieron un domingo y después fueron a otra iglesia y ya no vinieron a esta. No va apuntando hacia aquí el texto. Los tibios, de acuerdo al pasaje, son los ricos que ponen toda su confianza en la riqueza y no en Dios. Y ser rico, hermanos, no está mal. Pero depositar su confianza en las riquezas los hace entender que no necesitan de Dios. De ninguna cosa, dice el texto, tengo necesidad. ¿Cuál es la razón de que esta iglesia sea rica? ¿Qué hacía para llegar a tal punto de jactarse y decir, soy tan rico que de todo lo que me puedas ofrecer, no necesito nada? Ok, hermanos, el contexto en la historia registra que esta iglesia tenía razón de su riqueza, número 1, por el tratamiento de ojos. Esta iglesia, hermanos, o esta ciudad, perdón, producía, la Odisea, un colirio. Extraían el colirio de una piedra que se encontraba en su zona. Y este colirio lo usaban para las enfermedades de los ojos. Era un tratamiento de la oftalmía. La oftalmía, hermanos, tiene que ver con cuando se te inflama el ojo y se pone rojo. Y esta ciudad producía esta receta o medicamento y atendían las personas o vendían las personas de la región de alrededor, Egipto, iban a la Odisea a adquirir esta medicina. Entonces tenían riqueza, número 1, por el tratamiento de ojos que producían. Número 2, por la lana color negro que producían. Tenían ovejas y carneros que ellos criaban, hermanos, y les producían lana de alta calidad. Si buscabas una lana en ese tiempo, color negra, la única lana que ibas a encontrar era en la Odisea, y era color negra, y era de una alta calidad que solo la podían adquirir personas con una economía demasiado alta. Los tejidos color negro, hermanos, de esa ciudad eran muy estimados en ese tiempo. Así que ya tienes 2 razones del por qué esta iglesia es rica: por lo que producía para el tratamiento de ojos y por la ropa lana color negra que producía. Ellos, hermanos, solo están viendo apariencias. El asunto es que Dios, hermanos, conoce sus obras, dice el versículo 15, yo conozco tus obras. Ante Jesús no pueden esconder esa realidad. No podemos estar pensando, hermanos, que Dios está ausente de nuestra realidad. Si ya vimos que el problema con esta iglesia era confiar en las riquezas, ante Dios, hermanos, eso es pecado. Y si es pecado, tiene consecuencia. Amén. Todo pecado tiene consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que estas personas confíen en las riquezas y no en Dios? El versículo 17 nos lo dice y aparece aquí en pantalla. Aquí está la consecuencia de confiar en las riquezas y no en Dios. Dice, por confiar en las riquezas, ellos ante Dios son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Solo por confiar en las riquezas se les describe así. Lo más triste es que son palabras directas del Señor Jesucristo. Esta iglesia, hermanos, creía tanto en su autosuficiencia que no necesitaba de nadie. La autosuficiencia nos hace sentir a los cristianos superiores a otros. Yo sí me presento todos los domingos en la iglesia, que el otro hermano que viene una vez al mes no me diga nada porque él ni siquiera viene.
Nos hace decir, yo no necesito oír ese mensaje porque ya lo conozco. Cuando la realidad, hermanos, la pregunta no es si conoces el mensaje que se está predicando, la pregunta es si lo aplicas a tu vida. Esa es la verdadera pregunta. No necesito una comunidad de creyentes, yo y mi Dios somos suficientes, no necesito el compañerismo entre los cristianos. Lo que pensaba esta iglesia, hermanos, es que su prosperidad era sinónimo de la prosperidad espiritual y que Dios sí los bendecía y que no tenía nada malo. Como tenían muchas cosas materiales, pensaban que espiritualmente estaban bien. Y a veces pensamos así de los hermanos. Oh, ese hermano, ¿cómo le va tan bien en su trabajo? Parece que Dios a él sí le ama. Y esta iglesia deshace esa idea, que aunque lo tienen todo, Dios les está diciendo que son tibios. Veamos los adjetivos que usa Juan en palabras del Señor Jesucristo al describirles como pobres, ciegos y desnudos. Número 1, les llama pobres, y se está refiriendo, hermanos, a una pobreza espiritual, obviamente, que caracteriza a un hombre que cuando muera no tiene nada para entrar al reino de los cielos. Se jacta por una ciudad rica, pero les dice Dios, por muy rica que piensas que eres, ante mí no tienes nada. Después le señala la ceguera. La ceguera espiritual, hermanos, se refiere al hombre que no puede ver aquello que tiene adelante. Lee un texto bíblico y no lo entiende, no lo va a captar qué significa. Escucha un sermón y no lo entiende. Y es una ceguera que puede ver el pecado que tiene el otro hermano, pero no puede ver el suyo. El colirio médico que produce esta ciudad, como se los decía, no les está sirviendo de nada. Después les señala que son desnudos. Hermanos, producen la mejor lana en ese tiempo y Jesucristo les dice que están desnudos. Es la desnudez espiritual con la cual Adán y Eva, hermanos, quedaron después de que Dios los cubrió con pieles. Dios cubrió la necesidad física de Adán y Eva, pero aún con su desnudez, hermanos, física y que Dios cubrió, ellos quedaron desnudos espiritualmente y hizo necesario que Cristo muriera. Su pecado en esta iglesia, hermanos, no tenía cobertura. Dios lo podía ver. La ropa de alta calidad que produces no te sirve de nada, es lo que les está diciendo. Una vez, hermanos, haciendo este recorrido por la iglesia en la Odisea y darnos cuenta que ser descrito así es algo sumamente aterrador, debemos entender que por confiar en las riquezas se olvidaron de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Son cristianos, no son gente secular que no han oído del Evangelio, son cristianos en una iglesia. No son personas del mundo. Ahora yo quiero preguntarte algo más directo a ti. Ante Dios, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo va y está tu vida delante de Dios? Pero déjame decirte algo más. No me estoy refiriendo, hermanos, de cuántas veces oras o doblas tus rodillas o cuántas veces vas a la iglesia, no hablo de eso. Porque generalmente el cristiano evalúa su cristianismo en cuanto a si fue a la iglesia o no, o cuántas horas oró o no, o si se junta con los jóvenes o amistades cristianas. No hablo de eso, estoy hablando de una comunión que es verdadera entre tú y Dios. De una transformación que es cotidiana en tu carácter. De eso estoy hablando, porque si tú has puesto en otro lugar a Dios, hermanos, que no le corresponde y no es el número uno en tu vida, entonces, tristemente, de acuerdo al texto, tú eres alguien tibio. El versículo 17 señala esto: los tibios son los que confían en las riquezas y por tanto dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Y quizá puedas decir, hermano Israel, pues a mí las riquezas no me mueven, no es este mi asunto, no, yo no batallo con eso. Es muy probable que pienses de esta manera, pero hay un filósofo cristiano que leí y menciona 7 características de la sociedad actual que demuestran, hermanos, que tienen una personalidad vacía, y te quiero arrojar estas 7 características hoy aquí.
Este autor, está aquí en pantalla esta frase, dijo lo siguiente: una personalidad vacía pervierte y elimina la vida de la mente y hacen extremadamente difícil la maduración en el camino cristiano. Si estos rasgos que te voy a mencionar te identifican, estás en una situación grave. Número 1. El yo vacío es extremadamente individualista. El ser humano, hermanos, define sus propias metas por su propia vida. A mí me interesa lo que yo tengo que lograr, quién soy yo, y los demás que se arreglen como puedan. El yo vacío es infantil, dijo este autor, número 2. Leímos en la semana pasada que iba a venir una prueba sobre todo el mundo, que íbamos a ser probados. Y una personalidad infantil, hermanos, no sirve para nada. Quizá conozcas creyentes así, que tienen un carácter demasiado infantil. Y con una personalidad infantil, resistir, trabajar duro, buscar una gratificación futura, hermanos, no se puede. Porque todo lo quieren inmediato. Quiere todo rápido este tipo de personalidad. Número 3. El yo vacío tiene una personalidad narcisista. El narcisista, hermanos, es el que destrona a Dios de los propósitos de su vida y de la historia. Le importa a él y no a Dios. El yo vacío es pasivo en cuanto a lo que sabe que tiene que accionar, pero dice de último momento, mejor está bien así, como quiera, no pasa nada. El yo vacío no desarrolla una vida interior con Cristo. El yo vacío siempre está ocupado y nunca puede estar en calma. Y la más fuerte, y la dejé para el último, es la número 7, y este autor dijo, el yo vacío es sensual. El cristiano sensual es el que vive más por los sentimientos que por la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio o la oración o el estudio, a no ser que tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de sus sentimientos en ese momento. Cuando experimenta la depresión, se vuelve un blanco fácil para el enemigo, incompetente espiritualmente. Porque seas cristiano o no, te toca experimentar depresión, asuntos de ansiedad y soledad. Constantemente este yo vacío, sensual, busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la vida. No necesita estudiar de la palabra de Dios. Él ya conoce la voluntad de Dios a través de los sentimientos, quiere experimentar a Dios. Esto, hermanos, es la característica del cristiano sensual. Y quien pone en primer lugar sus sentimientos y no a Dios, lo está destronando del lugar en su corazón. En vez de poner a Dios allí, pone a sus sentimientos. Y cuando razonas con lo que está diciendo Jesús a la iglesia, se te describe como una persona tibia, porque tu confianza no está en Dios. Después de estas 7 descripciones, hermano, te puedes dar cuenta que estamos en circunstancias similares como la iglesia. No necesitamos a fuerzas confiar en la riqueza para que se nos llame tibios. Con el simple hecho de que pongas en primer lugar tus sentimientos o alguna de estas actitudes que te describí, le quitas el lugar a Dios. Es así de sencillo. El mandamiento, hermanos, no es ámate a ti mismo sobre todo, es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El tibio piensa que el sermón no es para él, piensa que puede ver el pecado del otro y nunca ve el suyo, tiene ojos abiertos pero su corazón está endurecido, tiene la mente funcionando pero el corazón está detenido, es decir, no bombea hablando en un aspecto espiritual, no le produce una acción. Y quizá bíblicamente se te vengan personajes a la mente. ¿Qué personajes podríamos calificar como alguien tibio, hermanos? ¿Se acuerda de los fariseos? Que se jactaban por ser extremadamente estrictos a la ley. Judas negó a Cristo. Te demuestra la tibieza que había en su corazón. Demas, que estuvo con Pablo ministrando, podría llenar esa descripción también. Se apartó del evangelio.
Así que después de toda esta grande descripción que Jesucristo hace a la iglesia, hermanos, viene una recomendación muy fuerte a la que ellos deben obedecer. Acompáñame con tu vista al verso 18. Es la exhortación de Jesucristo para la iglesia. El pasaje dice así: por tanto, yo te aconsejo, por tanto es decir, en consecuencia de lo que te acaba de anunciar, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. ¿Qué les está diciendo, hermanos, Dios en estos versículos? Aquí está en pantalla esto que te puede ayudar un poco. La riqueza, hermanos, no lo puede comprar todo. Hay cosas que solo Dios te puede dar. Usted no puede comprar paz después de que ha tenido un gran accidente o se le diagnosticó una enfermedad. Dios es el que da la paz que pasa todo entendimiento o lo sobrepasa. No puedes comprar salud ni días de vida. Dios es el que los da. Hay cosas que el dinero, hermanos, no puede comprar, solo vienen por misericordia de quien es Dios. Lo que tú tienes que comprar no lo puedes adquirir en el mercado de la ciudad que tenía la Odisea. Eso es lo que les está indicando. Esto es lo que sí puedes comprar, y les arroja la oferta. Puedes comprar oro refinado en fuego. ¿A qué se refiere con el oro aquí? Es muy probable, hermanos, que esta referencia al oro refinado en fuego hable de la fe que es puesta a prueba. Una vez pesada mi fe por la tribulación, o pasada mi fe por la tribulación, te das cuenta que tu fe queda más refinada y más pura. La tribulación, hermanos, es parte de la fe cristiana, no la puedes esquivar. En el currículum de Dios, hermanos, está presente la tribulación una y otra vez. Usted no queda exento de las pruebas. Esas pruebas pasan por cualquier cristiano y pesan tu carácter y de lo que estás hecho. Forman tu carácter y Dios está interesado en ello. Y algo que la tribulación siempre hace, hermanos, es que va a revelar de qué estás hecho. La manera en cómo tú reaccionas demuestra quién eres. Siguiente exhortación: compra vestiduras blancas. Cristo le dice a esta iglesia: tú estás desnudo, necesitas comprar vestiduras blancas que no se consiguen en tu ciudad. Hay un solo lugar donde las puedes adquirir, es volviendo a confiar en mí, al pie de la cruz. En la cruz ya se pagaron esas vestiduras para ti. Una vez que adquieras las vestiduras blancas, no la lana negra, pura y de alta calidad que tú produces, sino las vestiduras blancas, una vez que te cubran, la otra persona ya no va a ver la vergüenza de tu pecado, va a ver la gloria de Cristo. Compra las vestiduras blancas, le dice a la iglesia en la Odisea. No me importa si tienes la mejor lana que produces en todo el continente, tienes que comprar vestiduras blancas. Y por último le dice que compre colirio. Recuerda que le dije que ellos producían el colirio de esta enfermedad para los ojos inflamados. Necesitan comprar un colirio, hermanos, para ungir sus ojos y que puedan ver la necesidad de su corazón. Que abra tu entendimiento para que puedas ver que debes volver a confiar en Dios. Cristo los está invitando, hermanos, metafóricamente a comprar estas cosas. Y no sé si lo notaste, pero solamente es un agente el que las está ofreciendo, es Cristo. No las está ofreciendo tu familia, no las está ofreciendo tu trabajo, no las ofrece tu matrimonio, no las ofrece tus circunstancias, las ofrece el Señor Jesucristo. Esto me encanta porque le da un propósito fuerte cuando tú estés pasando por pruebas o alguna disciplina por parte de Dios. Mira qué dice el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, estar en el cristianismo es un privilegio. Que seas disciplinado por Dios, Él le da un propósito a la disciplina y a la prueba que tú estás pasando. Puedes ver la disciplina desde dos caras. La puedes ver por debajo del sol y por encima del sol. Verla por debajo del sol, hermanos, es pensar que es algo tormentoso, que a nadie le gustaría estar siendo disciplinado por Dios. Pero si la ves por encima, resulta que la disciplina de Dios es un acto de amor sobre tu vida.
De tal forma que cuando Dios está disciplinando tu vida, tú te deberías estar sintiendo amado porque está tratando con asuntos de tu carácter que debes cambiar. Hebreos 5:12, si puedes ir con tu Biblia, vamos al texto, Hebreos 5:12. Este autor a la carta a los Hebreos da una aclaración muy bonita aquí en el pasaje. Hebreos 5:12 dice el texto: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales, los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice más adelante: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La disciplina, hermanos, del Señor no debe ser tenida en tu mente como algo que es poco. No creas que la disciplina de Dios en tu vida no sirve para nada y que solo Dios te está hostigando. Oh, y solo la trae contra mí. Tiene un valor, hermano, su disciplina es valiosa. Dios te disciplina porque te ama, no porque te quiera ver sufrir. No te debes desanimar, Él te está puliendo. Es un amor tan grande el de Dios a tal grado de disciplinarte. Y continúa el versículo diciendo en Apocalipsis: sé celoso y arrepiéntete. Ahora, quizá los que están aquí presentes, no todos en su mayoría, sean cristianos de hace más de 10, 15, 20 años. Y dice Jesucristo: sé celoso y arrepiéntete. Es muy probable que en tu andar cristiano, hermano, has tenido etapas donde tu fervor por Dios se ha desvanecido. Y ganas de amar a Dios ya no te han dado. Es muy probable que recuerdes esas etapas ahora. Y has tenido crisis en tu fe donde no quieres amar a Dios, ni saber nada de Él, ni de la iglesia, ni de asuntos cristianos. Debes aplicar a tu vida el texto bíblico que lees. Esa es la recomendación aquí. Olvídate de la idea de que este texto le queda a mi vecino, le queda a mi papá, este es para tal hermano, o es para mi esposa o tu esposo. Eres tú y la Biblia, hermano, tienes que aplicarte el texto. Versículo 20, el favorito de muchos, y quizás has escuchado muchos estudios de él y quizás te lo sepas de memoria. Posiblemente está subrayado en tu Biblia. Verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, hermanos, te transmite una hermosa imagen. Es la imagen de una cena. Una cena donde estás tú con el maestro invitándolo a cenar. Y tú que eres cristiano, tienes una decisión que hacer: escuchar y abrir la puerta. Oír es escuchar la voz de Él, no otras voces. No son otras voces, hermanos. Segundo es abrir la puerta. Estas dos acciones te corresponden a ti para cenar con Él. Si no las estás haciendo, es muy probablemente que en tu cena te encuentres solo, hablando metafóricamente. Y tristemente, hermanos, hay cristianos que prefieren dejar la puerta cerrada, la puerta de su corazón, y seguir solos. Yo no sé qué les hace pensar que invitar al Señor Jesucristo a cenar con ellos o a su corazón les vaya a incomodar. Saben que tienen que cambiar asuntos que a Él no le agradan, que tienen que entregar pecados de antes, presentes, y hacen lo contrario al versículo. No escuchan la voz y no abren la puerta. Está cerrada esa puerta. Cuando tú te expones a un sermón, tu corazón debe estar abierto para que haya un fruto. Si ya vienes con una actitud predispuesta, es muy probable que pase lo contrario a este versículo. Mira la gran promesa que se te da después de haberte arrepentido y haberlo invitado a cenar. Queda en medio esta promesa. Dice el verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
La victoria de Cristo, hermanos, es la que hace posible tu victoria. No puedes vencer sin Cristo. Tú vences porque Él ya venció. No dejes que la riqueza que viene a tu vida gobierne tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón, dice el Evangelio. No tengas amor por las riquezas. Hermanos, en momentos en que sientas que te empiezas a hacer dueño de lo que tú tienes, empiezas a poner la confianza en lo que llega a ti, tú estás desentronizando a Dios y Apocalipsis te describe como alguien tibio. Quiero cerrar con esta historia. Hay una historia real que sucedió en Colombia. Era de un judío que tenía plantaciones de café. Y el hermano se estaba volviendo viejo en su familia, no tenía nadie a quien heredarle todo lo que había logrado, no tenía descendientes. Y cuando él estaba ya en sus últimos días y salía a pasear, se le ocurrió ir a una plaza y lustrar sus zapatos. Fue a una plaza, lustró sus zapatos y el hombre que lustró sus zapatos le habló del Evangelio. A este judío le tocó el corazón y decidió aceptar al Señor Jesucristo. Recibió la palabra a este judío y se arrepintió. Así que llevó al lustrador de zapatos con él a su empresa. Este ilustrador de zapatos adquirió un lugar en la empresa del judío y la empezó a echar a andar más, a hacerla crecer a un grado que la riqueza era muy elevada. Llegó el momento en que el judío tenía que despedirse de este mundo y en el testamento decide dejarle toda la riqueza a este ilustrador de zapatos. Cuando el judío muere y se le entrega la riqueza a este ilustrador, la administró de tal manera que todavía duplicó la riqueza de la empresa. Y hacía algo muy curioso. A las plantas de café agarraba una cinta roja y a la décima que contaba se la amarraba y decía que era para Dios. Y así continuaba por toda la siembra que había. Y le ponía un listón rojo y decía que era para Dios. Es decir, puso a Dios en el lugar que le correspondía en su trabajo o con lo que recibía. Tiempo después, hermanos, un predicador visitó a este ilustrador de zapatos a la gran mansión que tenía y el ilustrador decidió darle un recorrido por la casa que tenía, que era enorme. Le dio un recorrido y le dijo, mira, te voy a mostrar la casa, hay una sala de estar enorme allá. Pasaron, vieron esa sala de estar, vieron el área de videojuegos para los jóvenes que estaban ahí y sus hijos, una piscina enorme, una cocina demasiado bella, decía el predicador. Y por último le dijo al ilustrador, quiero que me acompañes al lugar más especial que hay en toda la mansión. Y lo bajó a un sótano donde había una silla, un delantal y un gancho que encendía una luz, donde ni siquiera la construcción estaba terminada. Y le dijo el ilustrador al predicador, el día en que me siento dueño de algo, me acuerdo de este lugar, me siento en esa silla, tomo el delantal y vuelvo a lustrar zapatos. Eso me mantiene en conciencia de dónde Dios me ha sacado a mí. Y es muy probable, hermanos, que Dios a ti quizá no te sacó y no te rescató de andar lustrando zapatos. Pero hay algo que quiero que entiendas. Si no te rescató de esta circunstancia, sí hay algo de lo que te rescató y fue de las cadenas del pecado. No dejes que las riquezas y las victorias nublen tu corazón y te vuelvas como la iglesia de la Odisea, que por tener mucho depositaron la confianza en lo que tuvieron. Sean pocas o muchas tus riquezas, cuando te sientas así, que tú te lo estás mereciendo, que tú eres dueño, que a ti te pertenecen, vuelve a abrir tu Biblia y léela. Te va a traer mucha paz entender que Él fue el que te rescató de donde nadie más podía sacarte. Es una imagen hermosa invitar al Señor Jesucristo a cenar contigo. No cierres el corazón y procura escuchar su voz. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este texto hermoso donde nos permite exponer la condición de la iglesia. Gracias porque usted es muy claro al exhortarles y decirles tibios. Y hoy como audiencia e iglesia presente aquí nos ayuda a identificar que esta tibieza, esta indiferencia espiritual ante usted, nos califica como alguien tibios, Dios, y no queremos que esa sea nuestra condición. Yo le quiero pedir que si un hermano aquí presente, después de haber oído el mensaje, identificarse y reconoce que
en su vida espiritual él está en una condición de tibieza, ayúdele a que entregue esas áreas que lo mantienen ahí y pueda volver al estado en donde usted quiere que esté. Un lugar en donde no hay tibieza y su carácter es ante usted aprobado como un obrero sin mancha. Ayúdenos a dejar estas actitudes que posiblemente Dios nos conduzcan a este estado donde usted nos describe como alguien que le producimos asco. No queremos ser ese tipo de personas, Dios, que usted vomite de la boca. Queremos ser santos, que no se mantienen en un estado donde se fluctúa por las circunstancias, sino que más bien somos firmes en lo que dice su palabra, Dios. Le amamos y le bendecimos y le damos gracias por este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Puede permanecer.